Me gustaría empezar esta plática con una pregunta, y esa es, ¿ustedes qué palabra consideran que es la que mejor representa a los mexicanos? ¿Ustedes qué creen que es la palabra que mejor engloba a los más de 120 millones de mexicanos que actualmente vivimos en el país? Pues bueno, yo justamente tuve esta duda y decidí hacer lo que hace muchísima gente en mi generación, que es ir y molestar gente en la calle. Entonces fui y le pregunté a 100 personas justamente esta pregunta, y les platico mis resultados. La tercera respuesta que más escuché es que los mexicanos somos amables. Y eso creo que es algo que todos podemos estar de acuerdo. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Creo que eso es algo que siempre en México nos fijamos. ¿Cómo podemos ayudar al prójimo? La segunda respuesta que más escuché va muy de la mano con la tercera, y esa es que en México somos alegres. Y eso creo que está muy padre. Nuestro país tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas negativas. Pero creo que algo que genuinamente representa a los mexicanos es que sabemos ver el lado bueno de las cosas. Y sin importar qué tan feo se pone una situación, qué tan grave sea el problema, creo que en México sabemos ponerle pausa y sabemos divertirnos. Y déjenme, les hago un énfasis especial en la palabra que más escuché, porque es la que más escuché y por mucho. Y es más, me atrevería a decir que es la respuesta que la mayoría de ustedes pensaron. Y eso es que en México somos trabajadores. Porque sí, en México trabajamos y trabajamos mucho. Siempre tenemos muy presentes de que somos jóvenes, que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y esto no solo es un sentimiento empírico, también hay fuentes oficiales que avalan que en México se trabaja mucho. Por ejemplo, de todos los países de la OCDE, México es el país donde más se trabaja. La jornada más laboral de Latinoamérica, ¿ustedes saben dónde es? Es en México. Entonces sí, podemos decir que en México se trabaja y se trabaja mucho. Pero les quiero platicar una cosa. De las 100 personas a las que les pregunté, absolutamente nadie dijo que el mexicano era ahorrador, que el mexicano era bueno con el dinero, que el mexicano sabía invertir o que sabía manejar el dinero. Y es aquí donde yo me pregunto. Por un lado tenemos muy presentes que hay que trabajar y trabajar mucho, y eso debería implicar estabilidad económica y buenas decisiones financieras. Pero en México creo que todos podemos estar de acuerdo que hay de todo menos estabilidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque por un lado somos de los países que más trabajan en el mundo, pero por el otro lado, solo el 5% de los mexicanos ahorra para el retiro. Solo el 15% de los mexicanos tienen una tarjeta de crédito y solo la mitad de los adultos en México tienen una cuenta de banco. Entonces, ¿qué está pasando? Déjenme, se los pongo con un ejemplo y para eso les quiero presentar a Sergio González. Sergio González es un estudiante de 22 años de matemáticas aplicadas en la UP. Y Sergio tiene un gran problema. Quiere ir a ver a Taylor Swift. Entonces Sergio decide hacer lo que hacemos millones de mexicanos cuando tenemos de entre 20 y 22 años, que es entrar a trabajar. Entonces vamos a seguir la historia financiera de Sergio a lo largo de su vida profesional. Empecemos con el año cero, por ejemplo. Saliendo de la universidad estás en un momento muy cómodo. Probablemente sigues viviendo con tus papás y lo único que gastas es cuando quieres ir por chelas con tus amigos, ir a comer, ir a una fiesta, pero en realidad todavía no tienes gastos serios. Pero fijémonos en la gráfica del año 5 y del año 10. Aquí podemos inferir que Sergio es un gran profesionista. Ha podido duplicar su sueldo y le está yendo muy bien. Pero fíjense en la columna de costos. Vemos cómo sigue creciendo con Sergio conforme va ganando. Cuando ganaba 20 y algo, gastó más. Cuando ganaba 40 y algo, gastó más. A ese fenómeno de ahí se le llama inflación del estilo de vida. Y es el fenómeno de cuando ganas 5, gastas 5. Cuando ganas 10, gastas 10. Y cuando ganas 100, gastas 100. Y como vemos, Sergio, al igual que millones de mexicanos, es una víctima de ello. Y es más, fijémonos en el año 2025. Aquí es donde yo la verdad me empiezo a poner nervioso. Porque ustedes creen que Sergio es tranquilo. Porque yo lo que veo es que Sergio no tiene la libertad de trabajar donde quiera. Porque sí, todos tenemos que trabajar, pero Sergio, imagínense que tuviera un trabajo que no le gustara. Imagínense que Sergio tuviera un jefe que no soporta. Imagínense que Sergio se quiere ir de viaje. ¿Ustedes viendo sus finanzas creen que Sergio puede tomar la decisión o tiene el lujo de decidir qué va a hacer con su vida? Yo viendo la gráfica no. Y lo que pasa es que a Sergio lo controla el dinero. Él no controla su vida, el dinero controla su vida y eso se debe a la mala educación financiera que recibió Sergio. Y ahora fijémonos en el año 40. Ese sería idealmente cuando los mexicanos nos empezamos a retirar. ¿Ustedes creen viendo la gráfica que Sergio se puede retirar? O peor aún, ¿qué hubiera pasado si alguna de sus parejas se lastimara? Si lo despidieran, si no pudiera trabajar por X, Y o Z. ¿Ustedes creen que la estabilidad económica de Sergio y los que dependen de él estaría segura? No. Lo que pasa es que en México no hay estabilidad financiera. ¿Y por qué? Porque yo viendo la historia de Sergio no puedo decir que haya hecho nada malo. Empezó a trabajar a los 22 años y trabajó durante 40 años. Fue un gran profesionista y vean, la gráfica le fue muy bien. Entonces, ¿por qué es que Sergio no tiene estabilidad financiera?
Lo que pasa es que Sergio, al igual que México, está atrapado en un ciclo vicioso. Y déjenme les explico el ciclo vicioso. El primer paso de este ciclo vicioso es que en México no hay educación financiera. De por sí somos pocos los afortunados que tenemos acceso a educación y la educación financiera en México es todavía más rara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en México no hablamos de dinero. No entendemos el dinero por eso. Y eso nos lleva al segundo paso de nuestro ciclo vicioso, que es las malas decisiones financieras. Esto es una consecuencia natural. Si nadie nunca te explicó algo, no podemos esperar que tomes buenas decisiones. Entonces, la falta de educación financiera te lleva a tomar malas decisiones financieras. Y el tercer paso va muy de la mano. Como nunca tomaste buenas decisiones financieras, entonces cometiste pequeñas malas decisiones que a la larga tienen un gran impacto en tu vida financiera y en tu libertad. Porque si tú no tienes estabilidad financiera, entonces tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que el dinero te diga que tienes que hacer. Y déjenme les platico el cuarto paso, porque este yo creo que es el más deprimente. Aquí lo que pasa es que cuando no tienes educación financiera, tomas malas decisiones y no tienes estabilidad, la siguiente generación, tus hijos, repiten exactamente los mismos errores. Pongamos un ejemplo, los hijos de Sergio. Ellos tienen muy presente que tienen que trabajar. Su papá se los enseñó diario. Pero pregúntenle de educación financiera. Sergio nunca supo nada y nunca le pudo explicar a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, cuando tengan 20 o 22 años, van a entrar a trabajar, van a tener muy presentes, pero su gráfica se va a ver muy similar a la de Sergio. Y bueno, ya sabemos cuál es el problema que sufre México, ya vemos cómo se ve y ya entendemos cuál es la raíz. Entonces, ¿cómo lo peleamos? Este ciclo vicioso se muere y hay que matarlo en el primer paso, que es en las malas decisiones, en la falta de educación financiera. Déjenme les platico mi experiencia personal. En mi casa yo y mis hermanos crecimos con dos frases. La primera es, el dinero no crece en los árboles. Y la segunda es, que el dinero no te tiene que controlar a ti, tú tienes que controlar el dinero. Y estas dos frases mis papás las llevaron a cabo con 3 acciones en concreto. La primera es la confianza. Mis papás desde que yo tengo 12 años me han dado la confianza de que las decisiones financieras las tome yo. Me han dado la confianza y la libertad de que si yo quiero ir al cine, es mi decisión. Si yo quiero ir a comer, es mi decisión y no es decisión de mis papás de si me dejan, si están de buenas. Lo que pasa es que yo decido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cometí errores. Me acabé mi dinero a los 15 años. Me equivoqué. Pero en lugar de equivocarme a los 15 años, no me equivoqué a los 15 años, sino a los 25, no a los 30 años. Aprendí rápido cómo a mí me gusta manejar el dinero y ya sé cómo hacerlo en el futuro. La segunda fue que hubo transparencia. En mi casa se puede preguntar de lo que quieras. Y eso más muy de la mano con hablar de decisiones financieras. Muchas veces en México creemos que alguien te pregunte cuánto ganas es una falta de respeto. Tenemos un tabú que alguien te dice cuánto ahorras o por qué tomas las decisiones que tomas, que eso es una falta de respeto. Y en mi opinión eso está muy mal. En mi casa yo le podía preguntar a mi mamá y a mi papá, ¿qué hacen con el dinero? ¿Qué están haciendo para el retiro? ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si uno de ustedes se muere? ¿Qué es el plan? Y lo que hicieron fue que me empezaron a explicar. Me dijeron, estas son las decisiones que tomamos. ¿Y eso a qué me llevó? Que yo en un futuro ya sé cómo llevar las finanzas de una casa. Ya sé qué buenas decisiones tomar y qué malas decisiones no tomar. Y esto va muy de la mano con el tercer paso, que es admitir la ignorancia. Y esto se divide en dos. La primera es que mis papás me dijeron lo que no sabían. En México también tenemos este paradigma de que cuando vas a tomar una decisión, tienes que estar seguro de absolutamente todo. Si vas a invertir, tienes que saber cuánto vas a ganar, cuándo vas a ganar y qué va a pasar. Y esto está mal. Lo que tenemos que hacer es informarnos los más que podamos. Pero es una falacia creer que puedes estar seguro de qué va a pasar cuando inviertes. ¿Y qué es lo que pasa? Como no estás seguro, no haces nada y ahí es cuando tomas una mala decisión financiera. Y la segunda parte de esto es que mis papás me dijeron sus experiencias. ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles fueron las oportunidades? Ellos que hubieran hecho diferente a mi edad. Ellos que consideran que fue un acierto en su carrera. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo a mis 20 años no tengo 20 años de experiencia. Tengo los 55 años de experiencia de mi papá y tengo los 50 años de experiencia de mi mamá que juntos hacen que yo no repita los mismos errores. Y así estamos rompiendo el ciclo, porque yo ahorita ya sé cuál es la relación que quiero tener con el dinero. Ya sé cómo hacer una relación sana con el dinero. Y vámonos en práctica. Imagínense la misma gráfica de Sergio, pero imagínense que él hubiera tenido una buena estabilidad financiera. Veámoslo. La gráfica se ve completamente diferente. Yo veo esta gráfica y respiro, porque así sé que si Sergio se enferma, no pasa nada. Puede darse el tiempo de tratarse. Si Sergio quiere dejar de trabajar o quiere cambiarse de industria, se lo puede dar. Y yo en esta gráfica creo que Sergio sí se puede retirar. Y eso es lo que yo les quiero venir a platicar. ¿Ustedes viendo la gráfica pasada, creen que Sergio era feliz? ¿Creen que Sergio estaba tranquilo? No. Y la vida hay que disfrutarla. Entonces yo les quiero dejar 2 tareas. La primera va dirigida a los papás en la audiencia. Inviten a sus hijos a que estén conscientes de la toma de decisiones. Pregúntenles, ¿ustedes qué harían? Explíquenles. Porque muchas veces cuando platico con mis amigos no creemos que esto es una opción.
Creemos que las finanzas es algo que voy a aprender cuando tenga la edad suficiente. Y no, yo quiero invitar a los papás a que le digan a sus hijos, oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿tú qué crees? Hice esto, ¿tú qué opinas? Y que los inviten a la toma de decisiones para que aprendan a los 15, 17, 18, 20 años y que no se equivoquen a los 28, 30 años. También quiero hablarle a los hijos, hay que levantar la voz. En México tenemos un paradigma de que no se habla de dinero. Y eso está muy mal. Y nuestros papás son víctimas de ello. Hemos roto muchos paradigmas como generación Z. Ahorita ya hay terapia y se ve como algo normal. Hagamos lo mismo con el dinero. Y entonces hay que exigirle a nuestros papás que nos expliquen. Llegar con tu papá, llegar con tu mamá y decirles, quiero que me expliques, porque si no me voy a equivocar. Y de cierta manera a mí me parece paradójico. Nuestros papás nos enseñan nuestros valores, del bien y el mal. Te enseñan a comer, te forman como la persona que eres. ¿Por qué nuestros papás no nos enseñan a hablar de dinero? No es porque no quieran, es porque no se les ocurre. En México no hablamos de dinero. ¿Y qué pasa si mis papás no saben? ¿Qué pasa si estoy en una situación familiar donde no tengo nadie a quien le pueda preguntar? Aquí les quiero decir dos cosas. Si tus papás no tuvieron una educación y crees que no tienen buena educación financiera, aún así habla con ellos, aprende sus errores. Porque algo que les puedo asegurar es que el dinero juega una parte importantísima en la vida de cada uno de nosotros. Entonces pregúntenle a sus papás, ¿qué malas decisiones tomaron? ¿Ellos qué opinan? Puedes aprender algo, porque lo que no podemos dejar que siga pasando en México es que se repitan los errores. Y la segunda cosa que les quiero dejar, y esto va dirigido para todos en la audiencia, es que se pregunten, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Qué es para mí la tranquilidad? Y que crean o que piensen cómo el dinero juega un rol con ello. Porque aquí en la universidad todos tenemos muy claros, yo quiero tener un gran trabajo, yo quiero tener mucho dinero, pero hay que ver más allá, quiero ver qué es felicidad. Si para mí es feliz estar trabajando mucho y ganando mucho, o si yo creo que mi felicidad va más de la mano de tener un trabajo que no me exija tanto y pueda tener más tiempo. Ambas respuestas son válidas, pero lo que no es válido es no tomar una decisión. Tenemos que ser conscientes que el dinero juega una parte importante, y a los jóvenes nunca pensamos en eso. Esto lo voy a aprender después y eso está mal, y por eso tenemos los problemas que tenemos ahorita como país. Entonces, para cerrar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿El dinero los controla ustedes o ustedes controlan al dinero? Gracias.